ya la información, esto es, los datos de prueba sobre los cuales va a versar la declaración en juicio de la persona en la etapa del juicio oral, ya no se pueden reservar. Eso es a lo que nos refiere el artículo 219, entre otros, del Código Nacional. Ahora, la ley general sí regula en materia de transparencia los datos confidenciales, la información confidencial. Entonces, ahí para aclarar, efectivamente ya no puede reservar la información sobre la cual va a declarar el testigo, pero sí puedes disponer desde la etapa de investigación que hay datos confidenciales que no deben de ser expuestos, que no deben de ser comunicados, exacto, incluso a la contraparte. Y esto es bien importante que lo veamos para poder proteger los datos personales de la persona que va a declarar. Pues nosotros nada más se los damos a juez, aunque tenemos que dárselos a los demás, nada más se los damos a juez. Entonces, el asesor jurídico, como tiene conversación directa con la víctima también, porque el asesor jurídico está para la atención de la víctima, él también posee el domicilio de la femenina. Y entonces aquí estamos viendo, entonces, argumentando de que ya lo tiene el asesor jurídico y se lo vamos al juez, ya nos hacemos parte con la defensa. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar es la forma en cómo vamos a diferenciar información. Si hablamos del área de transparencia, diríamos que tenemos dos tipos de información. Así es. Información reservada e información confidencial, que viene muy bien diferenciada en la Ley General de Transparencia y que podemos interpretar en beneficio de las partes, víctimas, ofendidos e imputados, y todos los que intervienen en una audiencia de juicio oral y todas las demás audiencias. La información reservada, que maneja el 113 de la Ley General de Transparencia, está regulada en su temporalidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y efectivamente, ¿qué nos dice, colegas? Que a partir de la vinculación, pues ya es muy reducida la temporalidad de la reserva de estos datos, y ya formulada la acusación, que es tema de nuestra presente práctica de etapa intermedia, audiencia intermedia ahorita, ya no puedo reservar nada, pero hay información confidencial. Así es. Entonces, esos datos personales, a nivel nacional estamos hablando, hay que protegerlos para que entonces, aun cuando un tercero acceda o incluso por la publicidad estén presentes medios de comunicación, entonces ministerios públicos puedan ustedes pedir que se tenga como confidencial. Entonces, esa información que viene muy bien protegida hasta ahorita a nivel nacional con procuradurías en un sobre, aquí en Ciudad de México, entonces se siga protegiendo y no se le dé a conocer a la contraparte, porque efectivamente lo que queremos evitar es que pues, los delincuentes, las personas imputadas, pues puedan contactar a los testigos y a las víctimas, y podemos darnos cuenta que ahí están protegidos. Ahora, me encantó cómo lo comunicamos ahorita, esta práctica de audiencia intermedia. Sí les recomiendo que los acuerdos probatorios que vimos, que son estos hechos que se dan por probado, que no vamos a debatir las partes. Es que aquí vamos a seguir, maestra. Por ejemplo, hay otras dos ofendidas más. Y también el punto del debate va a ser el que le digo, la forma del apoderamiento y quién la desapodera. Claro, que ya no sería qué acuerdo. En la acusación estamos con el policía remitente de la Secretaría de Seguridad Pública, pero nada más metemos a uno, el que mejor haya expuesto su declaración. Claro, y eso lo hacemos muy bien. Es el primero, porque el segundo dice que es coincidente en su forma de cómo ocurrieron los hechos. Entonces ya nada más es una transcripción, por eso metemos al primero. ¿Por qué? Porque el juez, a la hora de decir que si tenemos alguna propuesta de acuerdos probatorios, no lo va a quitar por sobreabundante el policía. ¿Por qué? Porque él sabe lo mismo que yo sé. Yo declaré primero y ella le dijeron, bueno, como es coincidente en la forma que declaró la primera, pues lo ponemos igual y ya nada más le pega lo que declaró en la agencia. Bueno, entonces lo que hace el juez dice, por ser sobreabundante, a la hora de la exclusión, nos quita uno. Entonces aquí tenemos, fíjense qué interesante, dos elementos a manera de retroalimentación. El primero son los acuerdos probatorios que bien tenemos que compartir, exponer al juez, y que son aquellos hechos, datos de prueba, definidos por el 261 del Código Nacional, entendiéndolos bien, ya lo aclaramos, ¿no?, en México, y entonces que le vamos a exponer al juez porque ambas partes no los vamos a refutar, no los vamos a debatir, y ella tiene que estar convencida como juez de que sí hay lógica en su existencia y por lo tanto los da por probados. Pero otra cosa es lo que te felicito atinadamente haces en la práctica. Esto es, no son acuerdos probatorios,
pero tengo varios testigos que van a hablar de lo mismo. Entonces, el 346 efectivamente nos habla de la prueba sobreabundante, que se tiene que resumir, se tiene que decidir por la parte que las ofrece cuál de todos esos testigos, por ejemplo, que van a hablar de, claro, que van a hablar de lo mismo. Y que el juez no los va a tomar como sobreabundantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fueran dos imputados o dos acusados, uno tuvo que detener a Irma y el otro a Sofía. Y ahí sí entrarían los dos, porque los dos fueron hechos diferentes. Detenciones diferentes, revisiones físicas diferentes. Le encontraron objetos diferentes en la revisión. Claro. Ahí sí nos sirven. Y se lo podríamos decir al juez, no podemos excluirlas toda vez que fulanito detuvo a fulana y sutanito a merengana. Y por lo tanto, Carlos le encontró a la primera, le encontró el arma, le encontró los relojes, los celulares. Y a la segunda le encontró un numerario consistente en tal. Entonces ya no hay sobreabundancia. Ahí ya los dos no los va a aceptar. Porque hablan de datos de prueba diferentes, de la diferencia. Pero por eso tenemos que leer que, claro, que no sean lo mismo. Claro. E hiciste algo muy importante que te felicito en la práctica del equipo, que los felicito a mis queridos agentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar la tonalidad, la etiqueta, la relevancia a cada medio de prueba que ofrezco. Puedo tener a dos agentes de la policía que me hablan del mismo dato de prueba y entonces tengo que resumir, tengo que escoger a uno de ellos para que no sea sobreabundante y entonces no me lo excluyan por el 346, pero puedo tener, en otro ejemplo, a dos agentes de la policía que uno va a hablar, como tú bien dices, del momento de la detención porque fue el que la realizó, y otro agente de la policía que igual manera hizo un informe policial homologado, pero que él fue el que platicó o entrevistó, observó, platicó con el testigo, entrevistó al testigo, proporcionó vio algún objeto, es decir, el dato de prueba es distinto. Es distinto, maestra, y tan es así que también en las periciales, por ejemplo, en la pericial de evaluación forense, ya está establecido el valor intrínseco del objeto que fue encontrado. Entonces ya se da por hecho. Claro. Y le solicitamos, o sea, lo ponemos, y cuando yo hablo con la defensa y con el asesor político vamos a excluir esto. ¿Por qué? Porque queremos llevar los menores elementos al juicio para no hacer un juicio grande. Claro, innecesario. Pero yo hablo con ella, hablo con la asesor jurídica y ¿sabes qué esto? Vamos a darlo por hecho, las fotografías vamos a darla por hecho. O sea, todos los dictámenes que podamos sacar en ese momento, que no perjudiquen a la conducta y al objeto, lo podemos sacar. Claro. Y los podemos dar por hechos y el juez los va a dar por hechos. El objetivo, que lo entienden muy bien y los felicito, es comprender que la etapa de juicio oral es la última forma para poner fin al conflicto penal y que en la medida de lo posible la investigación debe ser constantemente analizada y depurada y que no todos los elementos, datos de prueba como información y medios de prueba que retienen esta información como instrumentos y contenidos en la carpeta deben de ser ofrecidos en la etapa intermedia, puesto que no todos van a ser necesarios. Entonces, puedo tener un bagaje muy importante de carpeta de investigación con medios de prueba contenidos y que no los necesito ni para la vinculación siquiera, o para la vinculación son necesarios, pero no tanto así para el juicio oral. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, ven la importancia de esta etapa intermedia y en la práctica la audiencia intermedia, ¿verdad? Así mismo le solicitamos el decomiso de los bienes asegurados.